Hola, hola, este es nuestro nuevo destino, siempre aquí en Pizzo. Vinimos a ver un lugar turístico, pero también es de tipo religioso, se llama Piedigrota, ¿verdad? Yo lo conocía como Pietragrota, pero Piedigrota, Pietragrota. Él lo que está es una grota, una cueva. Es una iglesia bien particular, bien original, porque todas las esculturas están hechas de la misma piedra, de la misma minerales o cosas de la misma cueva, va. O sea que para explicarme se los tengo que hacer ver, así que mejor que no hablemos, vamos con la intro y a síguenos, síguenos. Nos hicimos salvadoreños en Italia. Noi siamo salvadoreños en Italia. Qué bellísimo tiene la vista del mar, ¿ves? ¿Qué les parece? Si no estoy mal, este es el mar Mediterráneo. Y qué vistas podemos tener acá. Tremendas vistas. Vale, miren, ve. Wow. Bueno, sigamos caminando. Adelante de mí va Jessica, ella está ahorita tomando las fotos. Ella es la fotógrafa ahorita y yo estoy grabando, ya la alcanzamos. Y a ver qué nos dice ella. Oh, qué ola, guau, guau, guau. Y bueno, por aquí vamos. Uno de los lugares bellos de aquí de la Calabria. Ya vamos llegando aquí al santuario. Bueno, hemos llegado ya al santuario, ¿verdad, Jessica? Sí, nos encontramos en el santuario de la Virgen del Milagro y yo les estaba contando a unos amigos suscriptores de mi canal que les invito a ir también a suscribirse, de más o menos la historia que he escuchado de cómo surge esta iglesia. Dime, ¿qué es lo que has encontrado? Prácticamente estamos enfrente del mar, no sé si ya lo notar, veamos. Ya lo vieron, pero vamos a verlo de nuevo contigo, ¿eh? Miren qué belleza, miren este lugar. Qué increíble lugar donde los traemos. Pues yo les quiero contar de que prácticamente unos marineros venían de esta parte en un naufragio después de un temporal o algo. Ellos se inundaron, para hacerlo más breve, ¿no? El relato. Los náufragos nadaron hasta la ciudad de Pizzo, allá donde se quedaron, de la ciudad donde venimos, en el otro video y que los invitamos a ir a ver. Entonces de las cosas que pudieron salvar, porque todos los víveres, todas las municiones para sobrevivir que traían se arruinaron, se perdieron, pero hubo alguien que aquí, en este pedazo de tierra donde podemos ver esta arena blanca, esta arenita blanca, encontraron una imagen de la Virgen del Milagro. Entonces lo que hicieron es rescatar el cuadro y ese dipinto lo llevaron a lo que es la ciudad de Pizzo y lo pusieron en algún lugar para protegerla, para exhibirle toda la cuestión ahí. El día siguiente esta imagen, este cuadro ya no estaba, pensaron que alguien se lo habían robado, mira acaso la encontraron nuevamente aquí. Pensaron que alguien la había agarrado, la había secuestrado y hicieron, la volvieron a agarrar y tal vez la protegieron un poco más para que no se la robaran. Volvió a pasar lo mismo, guarda caso donde la encontraron, en este mismo punto, en esta misma playa. Entonces dijeron, esto no es que alguien se ha intentado de robar, sino que es la Virgen que quiere que le construyamos un templo, una iglesia. Entonces los pescadores y marineros lo que hicieron es hacer la iglesia
pero no una estructura construida desde la base de un terreno, sino que se les ocurre excavar exactamente lo que es la colina, el muro de esta aquí que nos encontramos, donde ahora surge esta iglesia y tiene muy particular las imágenes. Ella, más que yo les explique por qué no vienen Vamos con a ver. nosotros y vamos a verlo. Vamos a entrar entonces. Por ahí anda Jessica ya de fotógrafa, ¿ves? Potete fare foto e video, storia sui bambini. Ok, gracias. Gracias. Bueno, aquí está la parte principal, miren. Todo está tallado prácticamente en la piedra, miren. Todo está tallado en la piedra. Es lo que les estaba contando, que miren los detalles, no es que fueron esculturas esculpidas, valga la redundancia, hechas y después traídas aquí. O sea, No, son aparte parte de la estructura. son parte de la misma piedra. Si vos notas, no es que tienen una parte, salen de ahí, de la misma piedra. O sea, es que los pescadores eran pescadores Artesanos. artistas. Miren, Porque miren qué curioso, la iglesia en realidad es chiquitita, pero lo que yo les digo que es bien única. Miren, si ustedes ven, ¿por qué creen que está un pescado aquí dentro de una iglesia? Es un pescado, no sé si se logra ver es un bastante pez, es un detallado. pez. Se ven las escamas ahí, porque obviamente para ellos el pescado era su nutrimiento, ¿no? Era su vivir. Entonces era como que se le pedía a la Virgen también de que les diera bastante cosecha de pescado, no sé si se dice así. que fuera fructífero su pesca. Y bueno, aquí hay otra más. Miren qué chulada. Pues miren, yo quisiera tocarlo porque yo quisiera sentir la piedra, la forma y toda la cuestión, pero también tengo miedo porque siendo un lugar bien húmedo es frágil. Yo Sí. pienso que con el tiempo estos se van como deshaciendo, ¿no? Me Sí, imagino. se va. Y más que todo por el ambiente salado. Por el ambiente del área salado. Entonces, yo creo que cuando uno viene a un tipo de museos así, hay que tener mucho respeto, mucho cuidado, porque uno es curioso, uno le pica las manos por tocar, pero muchas veces nosotros estamos destruyendo cosas que son centenarias, Miren, voy a hacer milenarias. unas tomas más hacia arriba, me llama la atención. Miren cómo habían pintado, pero ya con el paso del tiempo se ha deteriorado, porque obviamente estamos en un ambiente salino. Pero miren, o sea, es una cosa artística tremenda, miren. Desde todo punto de vista es un lugar artístico. Mira aquí cómo se ve la forma de un ángel. Aquí está diseñado ángeles. Esos Sí. son 3, 4 ángeles. Porque se ve de Las alas. las alas. Es que es increíble cómo encima de En eso, o sea, detalle. cerca, tiene la arenita del mar. O sea, es pura arena. Y si uno lo toca, se va a ir deteriorando. Es que Solo nada más veamos. hasta mira, aquí están los rayones de quizás de los pinceles que lo Como lo hicieron, con lo que cinceles. dice. Cinceles, ok. Cinceles. Cinceles. Miren qué chulo. Wow. Me voy a acercar en la parte de allá Sí. y creo que me ayudas a tomar una foto de este lado. Bueno, nos acercamos de este otro lado y miren qué estructura hay aquí. No, hombre, miren, este es un nacimiento de agua y no sé si lo pueden ver, pero ahí hay peces. Veamos si puedo acercarlo. Ahí están los peces, ¿ves? Voy a tratar de acercar más. Miren, ahí están los peces. Están los peces. Han hecho aquí una estructura tremenda, artística y bellísima.
De este otro lado también hay otra poza y también hay peces. Hay peces, ¿no? Miren, hasta una ciudad se ve que han hecho allá. Allá está en el fondo, ¿ves? Vamos a ver si me puedo acercar un poco con esto. No, ya no puedo, pero es eso. Miren qué chulada, ¿ves? De lo que son las esculturas. Muy artístico. Por aquí sí puedo ver, después no lograba grabar desde lejos. Miren, esta está como una ciudad, miren. Wow. Igualmente acá, miren. Miren cuánta escultura dentro de la piedra. Vamos a ir del otro lado. A ver, a conocer. Mira, hasta aquí hay una escultura de un hombre en su caballo. Ahí está como el que lo hicieron. Wow, miren. Bueno, nos vamos despidiendo de este video, así que les invitamos a que siempre puedan darle like, comentar y nos apoyen. Exacto, síganos. Nos vemos a la próxima. Chao. El pueblo salvadoreño tiene